Pues fíjate hasta qué punto nos manipulan con el diccionario, que en el prólogo del diccionario de la RAE vas a alucinar lo que hay. Porque claro, la gente no mira nada, entonces pues no se dan cuenta de que el engaño está ahí. Entonces, este es el prólogo del Diccionario Español Jurídico. ¿Qué dice? Habla de una escena, cuando están Alicia delante del espejo, con Humpty Dumpty, cuando le dice, cuando yo uso una palabra, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. Y Alicia le dice, la cuestión es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. Y Humpty le responde, la cuestión es saber quién es el que manda. Eso es todo. Yo creo que está clarísimo. Más claro agua. O sea, yo Alicia, digo Alicia al meterse en la que madriguera, vaso claro. significa un animal que corre con cuatro patas y vaso significa un animal que corre con cuatro patas. Porque yo soy el que mando. Entonces, persona, que todo el mundo lo tenemos como todo el mundo, o sea, pues significa lo que yo diga que significa. Y ahora veremos lo que significa. ¿Y qué significan obras como Alicia en el País de las Maravillas o, por ejemplo, El Mago de Oz? Todo es programación. Todo Todo es es porque el Mago programación. de Oz, tú Igual sabes que que Matrix. En escribe. Matrix Eso nos es. cuentan la verdad de lo que pasa. Y el mago, Pero en una versión futurista y tal. porque el Pero Mago de Oz, el que escribió la obra, era un masón del grado 33. cada uno representa una cosa. El hombre de paja significa la ficción jurídica. Sí. Y como ¿Entiendes? comparación que has nombrado Matrix, la ley natural sería la píldora roja y la ley marítima la azul. Mm, no, sería el decir, ¿quieres cuestionar el sistema y buscar soluciones o quieres vivir en la inopia como todo el mundo y seguir al ganado, ¿no? O sea, seguir a todo el grupo y a donde vaya, da igual si va a un precipicio. Entonces, no se trata de ley marítima o ley natural, sino yo creo que es más bien, ¿te cuestionas el sistema o no te lo cuestionas? Revisionismo, tragacionismo. Correcto. Entonces, bueno, pues empezamos con las letras mayúsculas y para eso tenemos que hablar de Gallo. Gallo era un jurista romano que escribió sobre lo que pasaba en Roma, no es que se lo inventó él. Entonces en Roma tenían lo que se llama la disminución de capacidad jurídica. La capacidad jurídica es cómo tú podías interactuar con el Estado. Entonces estaba la máxima, la media y la mínima. La mínima disminución, o sea, era la máxima capacidad, era la que la gente era libre y además ciudadano de Roma. Los que tenían la media disminución es porque habían perdido la ciudadanía, o sea, no eran ciudadanos de Roma, pero eran libres. Y los que tenían la máxima disminución, o sea, se les había disminuido al máximo la capacidad jurídica, eran porque habían perdido la libertad y además no eran ciudadanos, o sea, los esclavos. Y los que tenían la mínima se escribían Pero, el nombre en minúsculas. Juanra, perdona que te interrumpa. En Roma las prostitutas tenían más derechos que muchas mujeres, ¿no? Sí, Eso es curioso, ¿no? sí, sí, es curioso, porque eran las que satisfacían a los gladiadores y había que cuidarlas para que los gladiadores estuvieran... eso es como las prostitutas de lujo de ahora, que son las que usan, pues, bueno, no vamos a decir quién para que no se Saben molesten, muchas ¿no? verdades por eso. Correcto. Los que tienen mucho dinero, vamos a decirlo así, ¿no? A mí es que no me gusta llamarles élite, porque cuando hablamos de soldados de élite o alguien que es de la élite, un deportista de élite, que hablamos de los mejores, ¿no? Tienes razón. Entonces yo les llamo los controladores, los que siempre buscan controlarnos. No me gusta llamarles élites. Bueno, pues los que tenían la media se escribía el nombre en minúsculas y los apellidos en mayúsculas. Y los que tenían la máxima disminución de esa capacidad jurídica se escribía todo el nombre y apellidos en mayúsculas. Si nosotros miramos nuestro DNI, nuestra escritura de la casa, nuestra licencia de conducir, nuestro permiso de circulación, todo está escrito en letras mayúsculas. Y claro, la gente encima te dice, ya, pero yo no soy un esclavo. Llegaremos ahí. Vamos a ver cómo nos han manipulado, porque todo esto viene desde que nacemos, o mejor dicho, desde que nos alumbran. Desde que somos alumbrados, lo primero que dice la ley es que los padres tienen que ir corriendo al registro civil a hacer la partida de nacimiento, que es el equivalente a un manifiesto de cargas en una... Pero eso lo veremos ahora luego. ¿Qué es el nacimiento? Lo lógico es que el diccionario nos dijera pues el momento en que venimos al mundo,
y yo qué sé, hay un cordón, el padre está contento, la madre sufriendo hay dolores, yo qué sé, algo así, ¿no? Tendría que decir, bueno, pues lo primero que nos dice es que es un hecho jurídico. Hostia, ¿desde cuándo parir es un hecho jurídico? ¿Por qué? Porque nacimiento no significa lo que nos han hecho creer. El nacimiento es el hecho jurídico de registrar al niño en el registro civil, ¿vale? No tiene nada que ver con el alumbramiento, ¿vale? Entonces, eh, esto es un acta de nacimiento que es prácticamente igual a un manifiesto de carga. En este caso es un Bill of Lading, que es un documento de los documentos que llevan los barcos cuando llevan la mercancía y tienen los mismos datos. Arriba a la izquierda el documento, o sea, el logotipo de la naviera. La naviera en este caso es el Reino de España, porque estamos en ley marítima y necesitamos para ir a otro barco, por ejemplo, a Estados Unidos, necesitamos un pasaportes, que no es ni más ni menos, en inglés es un pasapuertos, passport, para pasar de un puerto al otro. Tiene el nombre del acreedor, el nombre del propietario, el nombre del producto, las medidas, el peso, todo lo mismo, exactamente igual. Y luego la firma del representante, ¿vale? Entonces, la gente se cree que este es el documento que vale. No, el documento que vale es este. Es el bono que ellos crean, fíjate qué bonito, no tiene nada que ver con el acta de nacimiento, esto no lo he enseñado nunca en ninguna charla. Esto, fijaros cómo el certificado de nacimiento vivo que hacen después, fíjate, es como los bonos estos del Estado y todo esto, esto es lo que luego supuestamente decían que se lo quedaba al Vaticano, digo supuestamente porque que no venga luego el Vaticano a decirnos que estamos, pero se dice que se los quedaba al Vaticano para darle un valor. Aquello de que valemos nuestro peso en oro, ¿no? Pues de ahí viene un poco... Todo eso es relacionado con el tema del Arca de Noé y todo, que luego me imagino que desarrollarás, porque eso es importantísimo para entender la ley marítima. No lo voy a mezclar con el Arca de Noé porque sería entrar en una profundidad que Pero necesitaríamos la 5. ley No, marítima... la ley marítima viene porque o sea, todos los marinos mercantes cuando tenían un problema podríamos decir, ¿cómo lo resolvían? Si tú eres francés y yo español y teníamos Sí. en alta mar un barco, ¿cómo lo hacíamos? Entonces tuvo que salir una ley marítima que, independientemente del país donde estuvieras, rigiera esas normas. Oye, pues hemos chocado, ¿qué daño me has causado? Pues a lo mejor en el derecho español decían que la culpa era de no sé qué, del mar. En el derecho francés decían que era del viento. Pues oye, había que normalizar eso. Entonces, claro, como antiguamente solamente habían barcos, no habían aviones, ni habían otro tipo de formas de viajar de un continente a otro. He sido yo que me he confundido, porque el tema del Arca de Noé es más relacionado con el tema de que poseen nuestras almas. Correcto, eso es otra historia. Bueno, luego da una pequeña pincelada porque a nuestros seguidores... que ahí si entramos en las bulas papales y tal... Bueno, aunque sea una pincelada, porque eso es muy interesante, porque la gente se tiene que dar cuenta que el verdadero poder en el mundo precisamente está en el Vaticano. Es que antiguamente yo cuando hice joder, ¿cómo se llama? El árbol genealógico mío, tuve que buscar hasta mis tatarabuelos, ya no pude encontrar más. Entonces, claro, tuve que ir a la iglesia, que allí lo registraban, porque primero registraban en la iglesia porque era una manera de decir, yo me he quedado contigo, o sea, eres propiedad mía, estás en mi registro. Y al estar en el registro significa que tú has entregado ese bien, igual que cuando haces en el libro de mercancías, oye, inscribes que ha entrado tal mercancía, esa mercancía es tuya. Pues es lo mismo, lo que pasa que la gente lo hacíamos sin saber esto, ¿no? Entonces, en la iglesia se registraban todos los nacimientos, pero no se hacía un acta de nacimiento. Se registraba al hombre vivo al niño o la niña viva, y entonces podríamos decir de alguna manera, a raíz de la bula papal que Benedicto VIII hizo diciendo que como en el diluvio todos murieron, pues los únicos que quedaron vivos son la familia de Noé, y ellos son los descendientes de Noé, por lo tanto son los únicos que tienen derecho a todo el territorio, a todas las tierras. Pero es que la gran mentira empieza ahí. Claro, bueno, empezó antes, pero, Sí, pero en la bula papal remarcan esto, y claro, yo me pregunto, si todos murieron, todos somos descendientes de Noé.
Porque claro, ellos lo serán, pero nosotros también, porque si no es de dónde salimos, si todos murieron. Entonces, bueno, pero nadie se opuso y quien calla otorga, entonces pues eso fue ley. Entonces, en esos registros, de alguna manera ellos consideraban que se quedaban con tu alma, ¿no? Pero no por el mero hecho del registro, sino por el hecho del bautismo. Por eso nos ponían la cruz en la pineal. No era por aplicarnos a Cristo, no, no, era por Claro, bloquearnos fíjate. la pineal, ¿vale? Entonces, como estaba diciendo, cuando empezaron a hacer los registros en los registros civiles, después de ese acta de nacimiento, que sí nos dan una copia, ellos hacían estos bonos y le daban un valor. Y ese valor es con lo que los estados se pueden endeudar, que luego hablaremos de eso. Pero lo tengo que decir ahora para cuando lleguemos al sistema financiero la gente lo pueda entender. Porque voy a explicar algo que no lo he dicho nunca ni en ninguna entrevista, y es cómo los bancos pueden crear dinero de la nada. ¿Vale? Que realmente no lo crean de la nada, lo crean con nuestro aval. Entonces, bueno, por aquí tenemos unas pequeñas imágenes de cómo crean el legajo de nacimiento, que se lo queda al Estado y de alguna manera dicen, no, no, es que tú pusiste tu huella ahí, aceptaste ser de nuestra propiedad, por eso tenemos tu cuerpo. Tu cuerpo es, ellos con ese documento, el legajo de nacimiento, interpretan o asumen o presumen, mejor dicho, que tienen posesión de nuestro cuerpo. Por eso nos pueden arrestar, por eso nos pueden meter en la cárcel, por eso nos pueden privar de libertad. Porque nosotros dimos nuestro consentimiento, ya ves tú, el pobre bebé, qué consentimiento informado está dando, de que acepta regalar su cuerpo al Estado. Pero bueno, como nos dan derechos, la gente lo hace. Fijaros por el tema de la ley marítima, en la similitud, fíjate ese barco como tiene los contenedores, me hizo mucha gracia porque estaba buscando fotos de barcos con la compuerta abierta, que es para sacar el material, igual que cuando se abre la compuerta de la madre, pues desde el agua sale a tierra la mercancía nueva, perdón, el bebé, ¿vale? Entonces, pues tiene una similitud y por eso nos dicen que estamos en ley marítima. Pero mucha gente dice, coño, está muy rebuscado esto, lo has rebuscado mucho. Pues bueno, vámonos al origen de las palabras, ¿no? En inglés. ¿Qué significa ciudadanía? O sea, ¿qué significa ciudadano en inglés? ¿Cómo se pronuncia? Citizen, ¿no? Pero ¿cómo se pronuncia ciudadanía en inglés? Citizenship, el ciudadano que está en el barco. O sea, cualquiera que sepa inglés sabe que ship significa barco. Entonces, ¿qué significado tiene que este citizenship? Pues bueno, esto es una de las cosas que demuestra que para el Estado tú estás en su barco y el capitán del barco dicta órdenes y hay que cumplirlas. Y nadie puede discutirlas. ¿Vale? Por eso los gobernantes se sienten libres de poner las leyes que les dé la gana, saltándose la propia ley que nos intentan aplicar muchas veces. Y entonces, lo que hablábamos antes, el término persona. Tú cuando hablas, habían 200 personas ahí en la manifestación o en el teatro o en el cine o lo que sea, hablas de gente. Pero ¿qué significa persona realmente? La palabra persona viene de la palabra griega prosopon, que significaba lo que se pone delante de la cara. Los griegos le decían personare, que es lo que se ponían los actores en el teatro, personare más fuerte, o sea, para sonar más fuerte. Y eso derivó en el latín luego la palabra persona y personalidad, de ahí viene todo eso. Entonces, vamos a ver esta tesis de un alemán que tenemos la suerte de que daba también en Santiago de Chile, daba clases, con lo cual hablaba perfectamente español, y la tesis esta que escribió la escribió tanto en alemán como en español. Y tenemos la suerte de poder leer de cómo el hombre llegó a ser persona. Y es muy curioso donde, os he hecho un resumen porque es una tesis muy larga, dice, para expresar esta idea los juristas romanos recurrieron al término persona en lugar de homo porque este último era una expresión técnica para mentar al esclavo y que hasta el momento había significado cadenas del hombre. O sea, la palabra esclavo significa cadenas del hombre. Y sustituyeron la palabra esclavo a decir la palabra persona. Por eso, no lo digo yo, lo dice un jurista reconocido a nivel europeo y también hispanoamericano. Con lo cual, si sustituyeron la palabra esclavo por la palabra persona, está claro que cuando nos tratan como personas, nos están tratando como esclavos. Y a la vista está, que no eres libre para nada, todo está prohibido. Tú ahora mañana te quieres ir a pescar, necesitas una licencia. No, porque está prohibido. Tú no puedes hacerlo porque eres un esclavo. Yo, tu jefe, tu amo,
Porque eres un esclavo, te tengo que dar licencia para que hagas eso. Si quieres cazar, lo mismo. Si quieres trabajar, lo mismo. Si quieres montar una empresa, lo mismo. Yo te tengo que autorizar todo. Por lo tanto, no eres libre. Y solamente hay dos posibilidades. O eres libre o eres esclavo. Y además, ¿no crees que ahora somos menos libres que nunca? Bueno, cada uno que juzgue su libertad. Yo ahora me siento más libre que hace 20 años. ¿Me entiendes? Quiero decir, evidentemente la libertad, uno puede ser libre dentro de una cárcel, dentro de una prisión, dentro de una celda, porque es un tema mental. Pero ahora hay más normativas, hay más presión al ciudadano. O sea, en ningún momento de nuestra reciente historia ha habido tanta presión, tanta norma, tanta rigidez, tanto todo como ahora. A eso me refiero. Falsa libertad. Falsa libertad. Solo en España hay más de 160.000 leyes, normas, códigos, y muchas de ellas se contradicen entre ellas. Eso es. Entonces, claro, el juez lo tiene muy mal a veces para aplicar la ley, o a lo mejor está hecho a propósito así para acogerse a la norma que le interesa para dictar la sentencia que quiere. Y el juez y el abogado diga, ay, pues sí, es que la ley dice esto. Coño, pero si te acoges a otras 3 normas diferentes, resulta que dicen lo contrario. Y eso se lo he dicho yo a un juez y se lo ha tenido que callar. Porque son, al final, las sentencias las dictan según su estado en ese momento. Si se encuentra mejor o peor, si se peleó con la mujer o el marido a la noche anterior, porque a veces ves sentencias que dices, no puedo entender esta sentencia. El caso es que fíjate lo que nos dice este jurista, dice, el concepto de persona en el derecho moderno es una abstracción. Por eso cuando yo le dije al juez, no, es que lo obliga la ley, digo, no, me lo obligará usted, a mí no. No, todos los ciudadanos están sujetos al imperio de la ley, me contestó. Y yo le dije, en eso tiene razón, estoy de acuerdo con usted. Bueno, pues vamos bien, me contesta él. Y yo le digo, ya, pero es que ya le he dicho que yo no soy ni ciudadano ni persona. Yo soy un hombre vivo y no hay ninguna norma en su derecho que diga que un hombre vivo está sujeto al imperio de la ley. Imagínate. Entonces el abogado que nos representa a nosotros es por el lenguaje que ellos usan para que nos pueda No, representar de manera que nos anulan. el abogado, en el momento que tú te has personado, porque ellos no te dicen, venga usted tal día al juicio, no, te dicen, persónese tal día. Personarse no significa estar allí, significa ir con abogado y procurador. Porque si vas sin abogado y procurador, te dicen, no, le ponemos uno de oficio. ¿Comprendes? Y a mí me querían poner un oficio, le dije, no me ponga uno de oficio porque lo voy a despedir inmediatamente. Y no me lo puso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Personarse significa anularte a ti mismo. Lo vamos a ver ahora cuando lleguemos al significado de persona en el diccionario jurídico. Te dice simplemente sujeto de derecho. O sea, sentirte o identificarte como persona, estás diciendo tú mismo que estás sujeto al derecho. Es una figura jurídica, entonces. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hablábamos del izquierdo, ¿no? Es que yo no quiero derechos, yo quiero mis izquierdos. Porque si el derecho significa estar sujeto, yo quiero ser libre. Ojo, ser libre no significa hacer lo que me dé la gana. Es hacer lo que yo quiera siempre que no haga daño a otro. Porque si no, estoy incumpliendo la ley natural. Como hemos puesto en el ejemplo de los juicios de Que la Nuremberg. gente confunde libertad con libertinaje. Exacto. El libre pensador, precisamente, no desea el mal a nadie porque no le gusta que le hagan el mal a él. Correcto. Y el libre pensador defiende posturas opuestas a las suyas porque sabe que en un momento dado, como dice el refrán, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ese es el principio del fin. Correcto. Cuando tú no aceptas que el otro tiene derecho a su libertad de expresión, No tienes los mismos derechos que tú. eso es. Yo mi primera conferencia sobre el natural empecé diciendo, para mí la ley natural es haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti y no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Eso es lo más importante. Y solamente hay una excepción, a los masoquistas. Claro. Porque el masoquista, si le gusta que le hagan daño, es su problema. Salvo esa excepción, creo que si todos cumpliéramos esa norma, iría todo de cine. Bueno, pues nos dice, esta abstracción individualiza al ser humano con referencia al sistema jurídico. El hombre se dice persona cuando goza de determinados derechos en la sociedad civil. Dice, un sistema jurídico necesita de esta abstracción. O sea, si tú no te personas, el juicio no puede comenzar. Y esto es muy importante
que la gente lo sepa. Entonces dice, para dicho objetivo, el ordenamiento jurídico utiliza el concepto de persona jurídica en oposición al de persona natural. O sea, no te ven, o sea, tú no pintas nada allí. No te ven como un ser humano. Eres un personaje ficticio jurídico. Que además no puedes hablar. Intentas hablar, oiga, no, usted no puede hablar. Desacato, lo llaman Oye, desacato, ¿no? disculpe, es que está diciendo una mentira y tengo aquí la prueba. No, usted no puede presentar más pruebas. Haberlas presentado en la demanda. Oye, en Estados Unidos, que sí reconocen al hombre vivo, tú puedes presentar una prueba un segundo antes de que el juez pegue el martillazo y te la tienen en cuenta. Por Aquí- eso te aquí pregunté no. si había algún sitio en el mundo donde la ley En natural... ese aspecto, sí, porque solo por el hecho de reconocer al hombre vivo, repito, cuando hablo de hombre y mujer, pues ya es algo, ¿comprendes? Y también el de la defensa de la propiedad. Eso es algo sagrado que nuestros ancestros estaban en la caverna, venía otra tribu Correcto. y el derecho natural ¿No? era A defenderte. defender a tu familia, Punto, ya está. a tu clan. A tu clan claro. Porque familia viene de la palabra famulus, Sí. que eran los famélicos, que eran los esclavos. Por eso mucha gente dice, no, yo tengo a mi clan o a mi tribu, cada uno lo dice como quiere, ¿no? Es verdad. Porque tenemos que entender el lenguaje, igual que la jurisdicción. La jurisdicción, no sé si habéis visto estas películas que van persiguiendo a la policía a alguien, de repente pasan un poste que pone allí Missouri o Texas o tal, y lo cruzan y ya se bajan y se ponen a burlarse de la policía y la policía no puede traspasar esa barrera. Y dices, es ridículo, pero es así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no te personas, lo que estás es no entrando en su jurisdicción. Así de simple. Entonces, claro, mucha gente dirá, entonces los delincuentes, no, es que el delincuente no va a poder hacer eso, porque si tú has matado a alguien y hay 3 testigos y hay una grabación de una cámara que te ha grabado cómo le pegabas 4 palazos en la cabeza, da igual que no entres en su jurisdicción, porque te van a juzgar igualmente. Y me parece correcto. O si hay una prueba de ADN que te ponen en el sitio como que has cogido el arma, lo que sea, pues me parece correcto que lo juzguen. Y ahí el derecho natural, el que lo has incumplido eres tú. Con lo cual no tienes derecho a ampararte en el derecho natural. Pero, por ejemplo, un policía de paisano, un policía Ujú. está de paisano y está viendo que se comete un atraco o un acto delictivo. Creo que tienen la obligación de actuar. Claro, porque es que él siempre es policía, igual que yo bombero. O sea, yo ahora salimos y hay un accidente de tráfico y yo moralmente, incluso legalmente, tengo la obligación de ir y atender a quien sea. Porque yo, hasta que el día que me jubile, seré bombero de forma oficial. Bombero lo seré siempre, de forma moral, vamos a decirlo así. Pero de forma oficial lo seré hasta el día que se acabe mi contrato. ¿Comprendes? Y que el policía le pasa lo mismo. Policía, guardia civil, alguien del ejército, lo que sea, ¿sabes? Quería preguntarte algo, porque Sí. no he podido. Sobre el certificado de nacimiento o el DNI. Yo descubrí la ley marítima a través de Jordan Maxwell. Ujú. Y antes de morir, él dijo algo que nunca encontré en esta página. El código o el número del DNI que tienes dice el valor del dinero No que es, vas, no no es vas a el, generar, pero es tu valor en esta no vida. es el valor del DNI, no es el número del DNI, es la partida de nacimiento, lo que he explicado antes. Ese bono que crean. Porque somos la mercancía, desde hasta Claro, que porque si no morimos. es porque te crees que los estados se pueden endeudar. Es que cuando llegue Vale su peso en oro. bueno, eso es un dicho que no sé si es Sí, pero cierto vale, o no, pero pero de alguna manera el dicho de vale su peso tú en vales oro. el doble que yo. No, pero se refiere también Estás tan fuerte. pero al nacimiento me refiero. No, es una broma, Sí, pero me refiero al nacimiento, cuando dicen, este ha venido con un pan debajo, o sea, el Exacto. nacimiento. O sea, quiero decir, ese pan es para el Estado, Claro, no para la familia. claro. A eso se refieren. Claro. Yo entiendo a Johnny que se Pero Sí. no he podido acabar. Existen es páginas que donde los es que voy a entrar ahí, el gobierno pueden verificar en base a este código, este número, saben cuál es tu valor. Claro, es que voy a llegar ahí. Perfecto. Perdona, entonces. No Esto es sabía una que de va a las llegar, cosas. me interesa Esta es una mucho. de las cosas que no he contado nunca y que creo que os va a gustar. O sea, Pues genial. resumimos. O sea, tú estás diciendo que con el número del DNI tiene un significado. No es el DNI. No, existen es el número de páginas la de Seguridad internet Social. donde la gente del gobierno saben a través del número de identificación, como lo has llamado, del DNI, el certificado del vale. nacimiento. Este número es el valor en dinero de lo Del que eres certificado de tú en nacimiento tu sí, vida. pero del DNI no.
Del DNI no, Es vale. del Hay un certificado de valor, y hay un nacimiento. valor en millones. Sí, 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 No, sí. no son Sí, tonterías, son no millones. Ese estamos es tu hablando valor de, desde cuando no estamos naces. hablando de 3 o Por lo 4 que millones, puedes hablamos de cientos aportar, de por lo que millones. puedes rendir en impuestos, en multas y todo, me imagino. Correcto. Vale, Y, entiendo y- ahora y- entiendo. Perfecto, pero si llegamos pero ahí, me llegaremos ahí, haces lo vais a feliz. ver. Entonces, Entiendo. fijaros lo que significa, como os he comentado antes, en el diccionario jurídico español, persona, simplemente es sujeto de derechos, susceptible de ser titular. Ojo, ¿qué pasa cuando eres titular? Que el entrenador te puede quitar del partido, decir, no, te estás portando mal, te saco. Igual que eres titular de tu casa o de tu coche, no eres propietario. O sea, tú no pondrá en tu escritura de la casa, no pone propietario, no pone titular. O sea, por eso te la pueden quitar. Si fuera tuyo, no te la puedo podrían quitar. Ni siquiera el banco, aunque le debieras dinero. Pero llegaremos ahí. Pero existen casas donde tú eres propietario y sigues estando solamente en Mallorca. Lo dijo un invitado Eso es muy interesante, es verdad. Lo dijo. que no recuerdo cómo se llaman. Los Estos títulos son... alodiales. Eso es, títulos salariales, sí. En Si, Mallorca tienes, existen si, todavía. si consigues un título alodial, entonces no te pueden quitar esa propiedad, hagas lo que hagas. ¿Vale? Interesante. Pero bueno, fijaros lo que significa sujeto de Seguir, derecho. que yo voy a la seguir. Sujeto de derecho habla de la persona física. Ya sabemos lo que significa persona, Sí. ¿vale?